Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 del aula Comportamiento Organizacional. Quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura de comportamiento organizacional. Este módulo número 1 se denomina Fundamentos del Comportamiento Organizacional y hoy, como lo digo, teníamos presupuestado el desarrollo de esta segunda sesión sincrónica del curso. En este momento saludo a Camilo, que le veo conectado a la sesión sincrónica número 2 de nuestro curso ya. Bien, quiero en primer lugar entonces recordarles la agenda que tenemos para el día de hoy, la cual será en primer lugar hacer una breve presentación del módulo. Buenas noches, Camilo, nuevamente muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo pues un poco cansado y con resentido de la garganta de tantas sesiones el día de hoy, pero bien, gracias a Dios, muchas gracias. Posteriormente voy a hablar sobre los fundamentos del comportamiento organizacional, luego sobre las teorías del comportamiento organizacional. Por allí mencionaré la teoría administrativa, la estructural, la del hombre social y la de las relaciones humanas, mencionando puntualmente los principales autores, ¿no? Que ustedes ya también conocieron. Por allí los principios establecidos por Fayol, por Taylor. Ahí por el lado de la teoría burocrática estaremos viendo el caso de Weber y empezaremos a ver entonces esa evolución que han tenido las diferentes teorías a partir de las necesidades que han tenido las organizaciones y a partir de esa dinámica que ha presentado el entorno organizacional y el mercado, que obviamente pues ha obligado a esas organizaciones a diseñar esas estrategias. Por último, hablaré sobre las disciplinas complementarias de el comportamiento organizacional. Bien, iniciando entonces con la presentación de este módulo número 1, recordemos que se denomina Fundamentos del Comportamiento Organizacional y busca que ustedes puedan identificar los orígenes y los fundamentos del comportamiento organizacional a través de las diferentes teorías clásicas y modernas. Para este módulo tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. Ustedes ya desarrollaron la primera de esas entregas. La primera actividad era el foro participativo Teorías del Comportamiento Organizacional. Cerró el anterior lunes, como ustedes lo saben. Ya se realizó la evaluación y calificación de esa entrega. Aquellos que no entregaron, pues inmediatamente se dieron cuenta que la plataforma asigna la calificación por defecto de 0. Y para el próximo 1 de marzo, si no estoy mal, sí, tenemos el cierre de la segunda actividad, que de igual manera es un foro participativo sobre el papel del liderazgo en los grupos. Y esa actividad cerrará, como lo digo, el lunes 1 de marzo a las 8 de la mañana. Con esa actividad cerraremos entonces el desarrollo del primer módulo. Será ya el 50% del curso. Esto avanza realmente rápido. El día de hoy me estaba dando cuenta que algunas de las sesiones sincrónicas que yo he venido desarrollando, no en esta asignatura sino en otras, pues ya no aparecen disponibles en ese apartado de conferencias finalizadas, ¿no? O sea, ya esta plataforma de Big Blue Button la eliminó. He percatado de las que realicé el día 3 de febrero, ya desaparecieron, y en este curso realicé la sesión sincrónica de bienvenida el día 4. Eso quiere decir que mañana esta grabación queda eliminada. No esta, sino de la sesión sincrónica de bienvenida. Entonces ya tenemos en esta semana la tercera semana de desarrollo del curso. Bueno, adentrémonos un poco entonces en la temática a trabajar el día de hoy. Lo primero es hablar sobre los fundamentos del comportamiento organizacional. Y textualmente podemos mencionar que para estudiar el comportamiento organizacional dentro de las organizaciones es necesario remontarse al comienzo de la revolución industrial. ¿Por qué? En la revolución industrial se presentó
el desarrollo de las diferentes teorías administrativas, las diferentes teorías económicas que de cierta manera dieron origen a lo que hoy nosotros conocemos como la administración de empresas, y a todo aquel estudio que trata de identificar la manera en cómo se manejan y cómo se administran las organizaciones. Ese comportamiento organizacional entonces fue uno de los elementos que empezó a identificarse como elemento significativo a tener en cuenta en ese ejercicio de administrar las empresas. Ya vamos a ver a partir de pues, esa breve explicación que yo voy a tratar de realizar de la evolución de las teorías, cómo empezó a identificarse el individuo como un elemento significativo a la hora de la planeación organizacional, ¿no? Inicialmente por allí no era tan significativo la labor humana dentro de las empresas, y de cierta manera no era parte de esos criterios que se tienen en cuenta a la hora de realizar la planeación por parte de los administradores. Hoy en día sí, es uno de los elementos significativos para cada organización. Encontramos que en diferentes empresas existen áreas de trabajo, existen planes organizacionales, existen programas institucionales orientados a motivar a las personas, a potenciar esa interacción entre el individuo y las empresas, y de cierta manera a motivar a los trabajadores a hacer como parte suya los objetivos organizacionales. Esto pues simplemente se va a convertir en resultados que al final la organización va a lograr identificar, va a lograr obtener. Los principales autores clásicos que nosotros encontramos asociados al comportamiento organizacional son Adam Smith, Charles Babbage y Robert Owen. Por parte de Adam Smith, pues digamos que es conocido y ya ustedes lo conocen en su estudio académico. Creo que pues ya con anterioridad lo han tenido que citar en muchas ocasiones, principalmente por dar esos lineamientos de la administración científica. Pero Smith llegó a la conclusión de que la división del trabajo aumenta la productividad, ¿no? Este era uno de los principales elementos o principales aportes que daba Smith a la administración de empresas y a la administración científica. Identificó cómo era importante el identificar cuál era ese paso a paso, esa especialización puntual de las tareas que debían desarrollar diferentes miembros de la organización para de esa manera aumentar la productividad. De cierta manera, el simplificar el trabajo pues aumentaba la posibilidad de generar mayor cantidad de elementos producidos y disminuía la posibilidad de presentar errores, ¿no? A medida que una persona se especializaba en desarrollar una actividad específica, a medida que una persona identificaba puntualmente qué era lo que tenía que hacer y era algo simple, pues se disminuía la aparición de reprocesos, la aparición de errores. Babbage propuso que las economías de especialización debían ser tan relevantes en la realización de trabajo mental como en el trabajo físico. Es decir, empezamos a identificar que no solamente esa especialización estaba enmarcada a actividades físicas que desarrollaban los trabajadores, ¿sí?, o áreas operativas de la organización, sino que Babbage propuso que entonces esos elementos de división del trabajo, esos elementos de especialización en algunas tareas también debería llevarse a lo que es el trabajo mental. Empezamos a identificar entonces esa división de actividades también en las áreas administrativas. Inicialmente solamente encontrábamos nosotros a un administrador, un individuo que se encargaba de hacer el estudio de cómo realizar una actividad operativa y definir a quien la realizaba, cómo ejecutarlo. Pero entonces Babbage también se empezó a identificar que esas labores administrativas también requerían de una especialización, requerían de una división, una particularización de los elementos que se debían ejecutar para que precisamente esa persona se especializara en desarrollar de mejor manera esas actividades y se pudieran conseguir a futuro mejores resultados de cada uno de esos criterios. Por su parte, Owen, de cierta manera podemos decir que mostró una preocupación hacia la vida de los trabajadores.
de cierta manera se puede mencionar como desarrolló la administración con el objetivo de aliviar la miseria humana. En 1985 luchó por horas de trabajo reglamentadas para todos, la legislación de mano de obra infantil, la educación pública, la búsqueda de alimentación proporcionada en los sitios de trabajo. De cierta manera fue un elemento que empezó a identificar a partir de este momento que el trabajador era parte de la organización, que el lineamiento que se estaba llevando hasta ese momento en las empresas pues realmente provocaba un poco lo que era la miseria humana, ¿no? De cierta manera un pecado tal vez en aquel entonces llegar a imaginarse eso cuando estábamos en pleno desarrollo del ejercicio capital. Pero empezó a identificar ese tipo de aspectos, empezó a identificar que de cierta manera ese ejercicio económico no solamente producía aumento financiero, no solamente producía progreso, sino que en algunas también ocasiones presentaba miseria, causaba realmente efectos negativos para la sociedad. Él orientó entonces su estudio administrativo, orientó su actividad administrativa a tratar de aliviar lo que él mencionó o denominó como miseria humana. Dentro de los fundamentos del comportamiento organizacional obviamente debemos mencionar los principios de la administración mencionados por Taylor. Más adelante, y ustedes pues pudieron muy bien identificarlo en las actividades que desarrollaron, muchos de estos principios se repiten, porque obviamente las teorías administrativas no son elementos que se desarrollan y terminan, ¿sí? Se desarrollan y se eliminan, y cuando llega una nueva teoría llega a presentar algo totalmente nuevo y que cambia radicalmente lo que se venía trabajando, sino que de cierta manera aprende de lo que se venía desarrollando con anterioridad y suma o aporta algún elemento que tenga significancia, ¿no? En este caso entonces los principios de Taylor van a ser principios que son fuente del desarrollo de las diferentes teorías que encontramos a medida que fueron evolucionando las organizaciones, pero vamos a encontrar esa base en todo tipo de empresa, ¿no? Encontramos esa base hoy en día en la administración de nuestras organizaciones, encontramos esa base en todo tipo de estrategias administrativas que se desarrollan precisamente en las empresas. El primero de los principios habla sobre desarrollar una ciencia para cada elemento de trabajo. ¿Esto qué más que es? Que la división del trabajo. Desarrollar un estudio que permite identificar cómo ejecutar esa actividad que desarrolla cada uno de los individuos. La idea es que encontremos el mejor método de desarrollar una labor. Nosotros tenemos definido un trabajo, tenemos definido una actividad para un individuo dentro de la organización, y lo que mejor que debemos hacer es definir de manera científica cómo es la mejor manera de desarrollar ese trabajo. El principio número 2 es seleccionar de manera científica y después capacitar y enseñar, desarrollar al trabajador. Acá se debe realizar obviamente un seguimiento de cerca para validar que efectivamente el trabajador sepa, identifique, aprenda cómo se debe desarrollar ese trabajo. Es decir, el primer paso, nosotros estudiamos y validamos de manera científica cómo desarrollar de manera óptima un trabajo, y una vez nosotros hemos identificado esa manera óptima de desarrollarlo, capacitamos al trabajador para que lo haga de esa manera. Es importante esos ejercicios de capacitación, ¿no? No simplemente se va a mencionar qué debe realizarse, sino debe mencionársele cómo debe realizarlo, ¿no? No solamente es el hacer, sino pues el saber hacerlo, ¿no? El principio número 3 menciona la cooperación de cerca con los trabajadores, de modo que se asegure que efectivamente se realiza el trabajo que se ha identificado por medio de los principios anteriores o por medio del estudio científico. Y esto se aterriza muy bien hoy en día también en las organizaciones en términos generales. Tal vez en los casos, en las empresas en las cuales ustedes trabajan, se puedan encontrar un caso similar,
y es que en muchas organizaciones existen unos procedimientos predeterminados, existe una forma de realizar el trabajo, existen unas tareas definidas que precisamente se han logrado identificar que esa es la manera mucho más óptima de desarrollar ese trabajo, que es la manera que es tal vez incluso más segura de desarrollar una labor. Pero cuando uno va a identificar a los trabajadores o va a realizar una verificación de lo que se está haciendo, se encuentra con que lo que se encuentra documentado o lo que se encuentra estipulado a desarrollar no es lo mismo que los trabajadores están realizando. Y esto habla precisamente Taylor en su principio número 3, de que nosotros realicemos un seguimiento de cerca para asegurarnos de que efectivamente eso que nosotros hemos identificado que debemos realizar, que hemos enseñado, que hemos capacitado, pues efectivamente se esté llevando a cabo y no perdamos lo que nosotros con anterioridad hemos trabajado. El principio número 4 menciona que se debe dividir el trabajo y la responsabilidad en partes casi iguales entre la administración y los trabajadores. Es decir, los resultados que se consigan a partir de esa modificación que se ha presentado, a partir de esos nuevos lineamientos que se han dado, debe ser de manera equitativa, debe ser principalmente igual entre el trabajador y el administrador. Es decir, si yo modifico el proceso que se ejecuta dentro de una empresa y ese proceso obtiene buenos resultados, pues ese buenos resultados es un trabajo que se ha desarrollado por parte de los dos. No solamente se debe a mí como administrador porque yo identifique la mejor forma de realizar el trabajo, sino que es un esfuerzo que se ha desarrollado tanto por la parte administrativa como también por la parte operativa. En el dado caso que también yo realice una modificación al proceso y se encuentren resultados negativos, pues de igual manera la responsabilidad es de ambos. No tiene sentido que yo diga que la culpa es únicamente del operador y que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en esos números negativos que se han alcanzado en ese instante. Avanzamos entonces a lo que son las teorías del comportamiento organizacional, teniendo en cuenta esos lineamientos, esos principios básicos del comportamiento. La primera de ellas, la teoría administrativa. Esta teoría administrativa está basada bajo los principios que desarrolló varios científicos de la época clásica. Pero podemos identificar como uno de los principales autores que aportó a la teoría administrativa al francés Henri Fayol, quien pues a su vez se basó en diferentes teorías, en diferentes principios administrativos para empezar a dar forma a esto que denominamos hoy en día como teoría clásica, teoría administrativa. Fayol por su parte también presentó algunos principios, los principios administrativos de Fayol. Vamos a encontrar, como ya lo mencioné con anterioridad, similitud entre estos principios y los que hizo mención en su momento Taylor. Pero, pues básicamente, como lo dije también con anterioridad, son elementos que son tomados a partir del aprendizaje que se ha dado en el ejercicio administrativo y van evolucionando, ¿no? En primer lugar, encontramos la división del trabajo. La división del trabajo es lo mismo que mencionó Adam Smith y que mencionó Taylor cuando hablan de que es sumamente fundamental especificar la labor que debe realizar un trabajador, estudiarla de manera científica, validar cuál es la mejor forma de realizar un trabajo y mencionarle a ese trabajador cómo debe realizarlo. El trabajador simplemente va a desarrollar X actividad para la cual se va a preparar. A partir de prepararse y a partir de realizar repetidamente esa labor, pues sencillamente va a disminuir la posibilidad de que aparezcan errores. ¿Bien? El segundo de los principios de Fayol es la autoridad. Habla de que los administradores deben dar órdenes, tienen la autoridad para dar ese tipo de acciones y por su parte, pues de cierta manera también los operadores deben obedecer la autoridad que tienen los administradores. Acá hay algo que es importante y es que nosotros debemos identificar, o en ese momento se debía identificar, que los administradores debían ser vistos como aquellas personas que tienen a cargo la labor de definir cómo desarrollar el trabajo porque sencillamente se encuentran capacitados para ello. Inclusive en organizaciones hoy en día
En nuestro país nosotros encontramos con un escenario el cual podemos aterrizar acá a este tipo de principio. Y es que nosotros nos encontramos con casos en los cuales dentro de las empresas no se sigue la autoridad de X o Y persona por una sencilla razón, y es que tal vez esa persona no lleva tanto en la empresa, o tal vez esa persona cómo va a venir a decirme cómo debo yo realizar mi trabajo. Esto es muy repetitivo que se presenten en las organizaciones, más cuando en esas empresas existen trabajadores que llevan mucho tiempo ejerciendo su labor en esa empresa. Cuando llega una persona a opinar o a diseñar, a establecer cómo desarrollar un trabajo, pues existe ese choque, ¿no? Y existe ese problema que desde hace mucho tiempo Fayol lo identificó. En tercer lugar, la disciplina que está asociada al elemento. Los empleados deben obedecer y respetar las reglas que gobiernan a la organización. Una buena disciplina es resultado de un liderazgo eficaz. Elementos importantes entonces acá para la empresa: el establecimiento de normas. Una organización que, por ejemplo, se establezca que dentro de su accionar, dentro de su trabajo, se debe dar seguimiento a los lineamientos que se han dado por parte de la autoridad competente, pues sencillamente todos los trabajadores van a obedecer esos lineamientos que se establezcan. Pero en dado caso de que una organización no establezca este tipo de normatividades, de reglamentos, pues sencillamente cada quien hace su ley, ¿no? Cada quien establece su forma de trabajo, cada quien establece la forma en que va a ejecutar sus actividades, cada quien va a presentar unos resultados de manera individual, lo cual va a realizar que va a presentar que sencillamente pues sea una organización que no demuestre unidad entre sus partes. Y por último, bueno, en cuarto lugar, encontramos la unidad de mando. Y esto hace mención a que todo trabajador debe recibir órdenes de un solo superior. Como lo mencioné, esto va muy de lado a lo que son las organizaciones clásicas, ¿no? Organizaciones donde de cierta manera podríamos encontrar una estructura jerarquizada de la empresa, donde de cierta manera podríamos llegar a identificar autoridades dentro de la organización y entender que pues cada uno de los individuos obedecía únicamente a un jefe directo o a un solo superior. Hoy en día esto depende del tipo de estructura que mantenga la empresa. Las organizaciones actuales, podríamos decirlo, obedecen a otro tipo de estructuras, a otro tipo de dinamismos en los cuales pues se desarrollan actividades, se desarrollan funciones, se establecen ese tipo de órdenes de jerarquía operativa, dependiendo de muchos casos la función que se desarrolla, más el apoyo de algunos proyectos, más el desarrollo de algunos programas especiales. ¿A qué voy con esto? Nosotros en organizaciones modernas podemos encontrar que tenemos nuestro jefe funcional, que es el jefe que hace parte de la estructura jerárquica de la organización. Es al cual pues obedecemos operativamente nuestro trabajo día a día, por decirlo de esa manera. Pero si la organización también ejecuta proyectos de manera periódica, pues generalmente esos proyectos están estructurados a partir de miembros internos de la organización que hacen parte de diferentes áreas de trabajo, de diferentes niveles organizacionales, y se agrupan por momentos para desarrollar puntualmente ese proyecto. Y en ese caso, pues las personas o los individuos van a tener más de un jefe, ¿no? Un jefe tradicional, un jefe funcional, un jefe del proyecto. ¿Bien? En quinto lugar, ahora sí, encontramos la unidad de dirección, y esto habla sobre el sentido que toma la organización y la visión que transmite a sus trabajadores. Lo importante en este ejercicio es que todos los miembros de la empresa tengan una misma dirección, por decirlo de esa manera, hacia cuál apuntar sus esfuerzos. Como lo mencionaba con anterioridad, en el dado caso de que yo no establezca los lineamientos, los reglamentos adecuados, pues de cierta manera esos miembros de la organización, cada uno va a remar para su lado, como podría decirse, y hacer que realmente la organización no tenga rumbo. La idea en este caso es que se muestre una visión clara
de los objetivos, de las metas organizacionales, y a partir de eso los trabajadores puedan desarrollar sus actividades apuntándoles a ese objetivo general que debe tener no solo la empresa, sino todos los miembros de la organización. La subordinación del interés individual al general es esto que acabo de mencionar. Algo de lo que nosotros debemos partir es que los individuos y las organizaciones tienen intereses particulares. Un individuo tiene un interés tal vez de reconocimiento, remuneración, y por su parte la organización tiene un interés que es un trabajo cumplido que le permita elaborar X o Y productos o resultados, y a partir de esos resultados obtener algunas ganancias. Cada uno tiene sus objetivos de manera particular, establecen una relación mutua de beneficio, en donde la empresa ofrece al trabajador algunos beneficios para que él pueda cumplir sus objetivos individuales, y por su parte el trabajador de igual manera ofrece algo a la organización para que la organización pueda cumplir con su objetivo. Y esa relación recíproca lleva a que sea muy importante para la organización que se interponga el objetivo general sobre el interés individual que tienen los trabajadores. Para esto debe realizarse adecuadamente ejercicios de comunicación, de apropiación de esos objetivos organizacionales para que los trabajadores hagan como suyo, como propios, los objetivos que tiene la empresa. Remuneración. Obviamente los trabajadores reciben a partir de el desarrollo de sus actividades, a partir del desarrollo de sus funciones, una remuneración justa por las actividades que realicen. Unidad de mando, y esto ya se ha mencionado con anterioridad, hace referencia a que los trabajadores deben obedecer solamente a un jefe jerárquico de la empresa. Dentro de los principios también está la centralización. Esto también hace parte de organizaciones clásicas, aunque actuales. Clásicas no quiere decir que sean mandadas a recoger o que no puedan enfrentarse a mundos o escenarios actuales. Nosotros hoy en día podemos encontrar organizaciones que desarrollan sus actividades bajo las teorías más clásicas administrativas, bajo los modelos estructurales más clásicos, y son organizaciones totalmente exitosas. La estructura, los modelos que implementan las empresas obedecen propiamente a su necesidad. No es que un nuevo modelo administrativo sea el modelo de éxito y sea algo que debe implementarse en toda organización para que esas empresas tengan éxito, ¿no? Eso son lo que nosotros conocemos como las modas administrativas, ¿no? Sale la herramienta DOFA y todas las organizaciones utilizan el DOFA para realizar su planeación estratégica, y esto pues realmente no asegura ningún resultado de éxito. Además de esto, encontramos la cadena de mando. Sobre la centralización es importante mencionar que en las organizaciones comúnmente clásicas se buscaba centralizar la toma de decisiones en un número de individuos reducido, generalmente los administradores que tienen mayor conocimiento y experiencia sobre la empresa. En organizaciones modernas que son un poco más planas buscan que ese ejercicio de toma de decisiones se lleve a cabo por parte de niveles incluso operativos, en donde se empodera al trabajador con el objetivo de dar una respuesta mucho más rápida. El mundo actual, los entornos cambiantes al cual nosotros nos enfrentamos, pues requieren de decisiones oportunas. Las empresas hoy en día se enfrentan constantemente a cambios políticos, cambios económicos, sociales, tecnológicos de manera constante, que pues sencillamente los lleva a tener que dar respuesta oportuna a esos cambios que se presentan en el entorno. Y hay dos maneras de dar respuesta rápida a esos cambios que se presentan en el entorno de las empresas. Una es empoderar a los trabajadores para que los mismos se encuentren capacitados de tomar decisiones que representen un beneficio para la empresa. Y otro es utilizar o hacer uso de adecuados sistemas de información y comunicación que permitan que el flujo de información sea muy rápido, muy eficiente,
y las personas que quizás estén encargadas de la toma de decisiones, que tengan el conocimiento y las competencias para realizarlo, pues puedan desarrollar ese ejercicio de manera oportuna y cuando la empresa lo necesita. El último de los elementos, el orden, que habla sobre la necesidad de dar uso de los elementos, las personas, en el momento que se requieren y en el lugar que se requieren. Bien. Equidad, los administradores deben ser amables y justos con los subordinados. Estabilidad de puesto, y acá debemos tener en cuenta que una alta rotación de personal se empezó a identificar de manera clásica como algo que pierde la organización. El sentido de la administración científica era aumentar la productividad y disminuir la posibilidad de aparición de errores. Ese aumento de productividad y la disminución de aparición de esos inconvenientes estaba dado a partir de que el trabajador aprendía a realizar su trabajo de manera sencilla y rápida, ¿sí? Aprendía en X periodo de tiempo que transcurría a desarrollar su trabajo de manera óptima y no cometía errores. Cuando existe una alta rotación de personal o cuando se desarrollaron estos principios, se identificó que al perder un trabajador dentro de la empresa se perdía ese aprendizaje y se perdía ese tiempo en el cual el trabajador había aumentado su productividad y había disminuido la posibilidad de aparición de errores. Un nuevo trabajador necesitaba entonces un tiempo de aprendizaje para poder llegar a ese nivel en que se encontraba el trabajador que con anterioridad había partido de la empresa. Iniciativa y espíritu de equipo, eso a identificarse como un buen ambiente, un buen enfoque hacia el trabajo en el equipo, pues podía optimizar o podía mejorar los resultados de las empresas. Ojo que desde acá entonces empezamos a identificar cómo el trabajador resulta ser un elemento realmente importante para la empresa, porque nosotros en un principio, cuando hablábamos de los principios clásicos de la administración, pues identificábamos como elemento fundamental de empresa al administrador y encontrábamos al operador como un elemento simplemente adicional, un implemento que se puede reemplazar en cualquier momento. La labor realmente significativa era el del administrador, quien se encargaba de estudiar científicamente cómo desarrollar el trabajo, y el trabajador simplemente podría reemplazarse. El administrador podía enseñarle a X, Y o Z trabajador cómo ejecutar el trabajo. Pero acá, cuando empezamos a identificar que el cambio de un elemento, de un eslabón de ese grupo de trabajo, pues puede representar en números negativos en términos de productividad, como lo he dicho, en términos de eficiencia y en términos de aparición de inconvenientes organizacionales. Bien, la segunda teoría, a partir de la evolución y de las necesidades que, como lo he dicho, nos empezaron a demostrar los cambios en el entorno económico mundial, Weber mencionó la teoría burocrática, ¿no? Aquella que establecía una jerarquía ideal dentro de la organización, establecía obviamente una estructura dependiendo de las funcionalidades que se ejecutaban dentro de la empresa, pero toda esta burocracia estaba orientada a que precisamente se pudiese administrar de manera adecuada los trabajadores por parte de la cabeza de la empresa. De cierta manera esa burocracia estaba enfocada en que un subordinado tenía X número de trabajadores a los cuales podía realizar seguimiento, a los cuales podía validar cuál estaba ejerciendo su trabajo, cómo estaban obteniendo sus resultados, y de esa manera, de manera piramidal, pues cada uno de los miembros tenía adecuada capacidad para validar o para evaluar el trabajo que estaban desarrollando sus miembros de equipo de trabajo. Weber también planteó algunos principios fundamentales. Dentro de la burocracia ideal que mencionaba, hablaba en primer lugar de la especialización del puesto, algo que ya he repetido creo que el día de hoy como unas 3 veces, y va puntualmente a ese ejercicio de especializar al trabajador en una actividad puntual que debe desarrollar, ¿no? En segundo lugar, habla de jerarquía de la autoridad, y también está relacionado con uno de los principios que vimos con anterioridad, ¿no? Las oficinas y los puestos se organizan en una jerarquía, en que cada escalón es controlado y supervisado por un superior. Encontramos acá elementos asociados a la unidad de mando, a la división del trabajo. Podemos entonces definir cómo
esa jerarquía da los lineamientos para poder desarrollar las actividades que se deben ejecutar por parte de cada área o cada departamento organizacional. Habló también de la selección formal, donde todos los miembros de la organización han de seleccionarse sobre la base de sus calificaciones técnicas y demostradas por su capacitación. Ya habla Weber de la necesidad de que un trabajador no solo se le debe capacitar y que no importa qué tipo de características tenga ese trabajador, porque pues antes veníamos de mencionar, como lo dije hace un momento, de poder reemplazar al operador porque lo único que interesaba es que el administrador conociese esa manera de realizar ese trabajo de manera científica y el trabajador simplemente lo iba a aprender, pero pues ya identificamos que al perder ese trabajador perdemos ese ejercicio de aprendizaje, y a partir de Weber también se logró identificar que cuando nosotros traemos un nuevo trabajador a la empresa, a la organización, pues es necesario que ese trabajador tenga unos conocimientos técnicos previos, tenga unas capacidades, tenga unas competencias, porque ese número de competencias, herramientas y conocimientos previos va a facilitar el ejercicio de aprendizaje y va a reducir el tiempo en que efectivamente pueda desarrollarse ese aprendizaje por parte del individuo. En cuarto lugar, encontramos reglas y reglamentos formales. Ya este principio también hace parte de los principios anteriores mencionados por los otros científicos. También está la orientación hacia la carrera. Este es un elemento que siempre trato yo de resaltar de manera significativa, porque, como lo he mencionado, cuando un trabajador está próximo a salir de la organización debe identificarlo como información, como algo significativo que está por perder la empresa. Nosotros hoy en día debemos entender ese aspecto dentro de las organizaciones que hacemos parte o que a futuro pues posiblemente ustedes también emprendan, ¿no? Y es que clásicamente podía identificarse que perder un trabajador era algo más. Inclusive en nuestras organizaciones acá en Colombia aún se sigue viendo de esa manera. Pero perder un trabajador para una empresa es algo pues realmente negativo. Toda la información que tiene ese trabajador, el conocimiento que ha adquirido, el conocimiento sobre los procesos, la forma en que se pueden desarrollar o resolver algunos problemas que se presentan dentro de la empresa, es información que se pierde. En muchos casos hay trabajadores que llevan tanto tiempo en las organizaciones que saben a la perfección cómo desarrollar no solamente el trabajo que ellos ejecutan en ese momento, sino muchos trabajos, muchos cargos dentro de las empresas, se lo saben a la perfección. Entonces todo eso, cuando un trabajador se va, es información que realmente se pierde y es información que es realmente valiosa para las organizaciones. Organizaciones desde los años 70 empezaron a darse cuenta que efectivamente la información es algo realmente significativo, que es algo que debe valorarse. Se empezaron a desarrollar los diferentes procesos de captación de información y de construcción de conocimiento interno de las empresas. Pero pues en nuestro país son ejercicios que muy pocas organizaciones se dediquen a realizar o se preocupan por desarrollar, que sencillamente pues están ocupadas en el ejercicio día a día, ¿no? Nosotros nos acostumbramos en muchas empresas a desarrollar ese ejercicio reactivo más que preventivo, ¿no? Estamos acostumbrados a reaccionar frente a los inconvenientes que se presentan, más allá de planear previamente cuáles son esos posibles escenarios que se pueden presentar y diseñar estrategias para esos posibles escenarios que se desarrollan. Bien, la teoría del hombre social, creo que esto es un elemento que ustedes desarrollaron muy bien. Creo que las principales teorías que se centraron la mayoría de estudiosos a desarrollar en su presentación fueron las teorías del hombre social y la teoría de las relaciones humanas. Simplemente como elemento asociado que quiero mencionar sobre estas teorías, sobre las dos, es que ya empezamos a identificar
el individuo como un elemento que interactúa dentro de la organización. Ya en esta época, cuando se presentó la teoría del hombre social, empezábamos dentro del estudio administrativo a identificar a una empresa como un sistema. Antes se desarrollaba simplemente las actividades y no se tenía en cuenta de cierta manera las interrelaciones que se presentaban dentro de la organización. Teníamos un enfoque analítico sobre lo que se desarrollaba dentro de las empresas, de manera lineal. Simplemente existían unas normatividades, unas órdenes de trabajo que se cumplían y que se desarrollaban, pero no teníamos en cuenta que existía una relación entre los individuos, que existía una interrelación entre diferentes actores, que cada uno de esos individuos era un universo realmente distinto, y que todo eso se sumaba al comportamiento interno dentro de las organizaciones. Empezó a identificarse al individuo como algo importante dentro de la empresa, como algo que aportaba, algo que sumaba, que si se aprovechaba podía llegar a representar un beneficio significativo, y que también de igual manera, si no se aprovechaba, si se hacían actividades negativas en contra de él, pues podría llegar a representar efectos realmente desastrosos para la empresa. Empezó entonces a determinarse, a identificarse al individuo como un elemento que aporta de manera significativa a la empresa, que su comportamiento, su actitud, su compromiso con la empresa es algo que debe estudiarse y que debe mutarse para poder optimizar los resultados. Dentro de la teoría de las relaciones humanas, los principales eh, autores que aportaron fue Carnage, Maslow y McGregor, donde precisamente se encargaron de validar cómo a partir de esa interrelación que se establecen entre los individuos de una organización, pues se da aporte significativo a los resultados que puede llegar a tener una empresa. Las empresas que nosotros encontramos, pues sencillamente no pueden llegar a definir y a dominar el comportamiento de las personas, ni pueden llegar a definir las características que tengan los individuos que componen esas empresas. Nosotros y ustedes, si en este momento están laborando, pues en sus empresas se pueden encontrar con individuos que tienen características totalmente distintas, gustos musicales, religión, deportivos, gustos deportivos, creencias religiosas, bueno, absolutamente creencias políticas, absolutamente todo. Cada individuo es un universo totalmente diferente, y todo eso son elementos que se deben tener en cuenta en la empresa, pero también las relaciones que ellos establecen pues mutan el comportamiento normal que tiene ese individuo dentro de la organización. De cierta manera, el comportamiento humano está dado a que el individuo cambie su forma de actuar, cambie su forma de comportarse, dependiendo de las circunstancias o dependiendo de la situación a la cual se está enfrentando. Lo último que quiero mencionar dentro de esta sesión sincrónica son las disciplinas auxiliares al comportamiento organizacional. Y debemos definir el comportamiento organizacional en primer lugar como el estudio sistemático de los actos y las actitudes que la gente muestra en las organizaciones. El campo del comportamiento organizacional pretende reemplazar las explicaciones intuitivas con el estudio sistemático, es decir, con el uso de evidencias científicas reunidas en situaciones controladas y medidas e interpretadas de una manera razonable, rigurosa, para atribuir causas y efectos. De cierta manera, lo que se busca acá entonces es entender cómo es el comportamiento que tienen los individuos dentro de entornos sociales y propios de las organizaciones, y a partir de eso diseñar estrategias para la empresa, para los administradores, que les permita modificar y orientar ese comportamiento que tienen los individuos hacia los objetivos que tiene la empresa. Recordemos que pues de cierta manera sigue teniéndose en cuenta este aspecto, ¿no? Más allá de que nosotros empecemos a verle el lado a la gente y empecemos a entender que el individuo es un elemento sumamente importante para la empresa, no se pierde de vista los objetivos organizacionales, y en este caso lo que se realiza con el comportamiento organizacional es evidenciar, es buscar las estrategias que permitan
cambiar ese comportamiento que tienen los individuos hacia el cumplimiento de las metas organizacionales. Que estudia entonces sistemáticamente el comportamiento organizacional, los actos, las actitudes que tienen los individuos, y nos demuestra que hay tres factores que demuestran un inconveniente dentro de la organización respecto a ese comportamiento organizacional. Son el desempeño que tienen los trabajadores, la productividad, el ausentismo y la rotación de puestos. Si nosotros nos encontramos con que reiteradamente existe una alta rotación de puestos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra organización, pues eso nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué será que se está produciendo esa alta rotación de trabajo? Cuando uno llega nuevo a una empresa, creo que una de las primeras cosas que hace es siempre preguntar a las personas que son sus nuevos compañeros, les pregunta cuánto tiempo llevan trabajando, ¿no? Porque da mucho que decir el tiempo que una persona lleve trabajando en una organización. Cuando uno se encuentra con que los trabajadores de una empresa a la cual uno ha llegado llevan, imagínense ustedes, no sé, 2, 3, 5 meses, el que más lleva 1 año, pues uno queda como con una sensación distinta a lo que sería que uno llegase a una organización y encontrase que sus compañeros de trabajo llevan 5, 8 años, o algunos incluso más de 10 años. Deja mucho que pensar ese tipo de elemento respecto a lo que es la rotación de personal. Bien, las disciplinas auxiliares, principalmente pues voy a mencionar 4. La primera de ellas es la psicología, que es la ciencia que permite medir, explicar y a veces cambiar la conducta de los seres humanos y de algunos animales. De cierta manera, la psicología nos permite identificar a qué se debe el comportamiento de los individuos dentro de las empresas, ¿no? Tratar de identificar de manera individual el comportamiento de un individuo. La sociología estudia a la gente en relación a sus semejantes. Los sociólogos obviamente hacen un aporte significativo porque ya hacen un estudio sobre el comportamiento de las personas en grupos. Y en grupos que obviamente pues obedecen a las necesidades que tienen las empresas, de lograr entender cómo esa interacción de los individuos muta el comportamiento que tiene cada uno de ellos. Además está la psicología social, la cual es una rama de la psicología que mezcla pues aspectos asociados a la psicología y a la sociología y se centra pues, principalmente en realizar algún tipo de influencia sobre los grupos. Ya acá a partir de la psicología social logramos identificar cómo es el comportamiento de los individuos, pero ya en grupos y a partir de la influencia que ejercen recíprocamente unos individuos con otros. Y por último encontramos la antropología, que busca estudiar las sociedades de los seres humanos en un contexto de actividades, puntualmente contexto de actividades como lo puede ser las organizaciones. Recordemos entonces que todos estos aportes que pueden dar estas diferentes disciplinas auxiliares estarán encaminados a diseñar estrategias que me permitan a mí como administrador aumentar el compromiso que tengan los trabajadores con su trabajo y orientar los esfuerzos que tengan cada uno de esos trabajadores con las acciones, con las actividades que se van a desarrollar dentro de la empresa y con esos objetivos estratégicos que tiene cada organización. Bien, mis estimados estudiosos, muchas gracias por su atención. Quiero preguntarle en este momento a Camilo, que todavía está en línea, si tienes alguna duda, alguna inquietud o algún comentario. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, vale, muchas gracias a ti por la conexión. Nuevamente les recuerdo a ti y a tus compañeros cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo estaré allí atento a resolver cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Camilo, por tu participación.
Y a los demás, muchas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Una feliz noche y un feliz resto de semana. Feliz noche. You are currently the only person in this conference.